Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo vídeo de información. Nuevamente, nuevo ASMR porque lo estoy grabando justo cuando ha salido el Community Crunch. Es muy pero que muy tarde, así que tengo que tener la voz bajita. Bien, seguimos con mucha nueva información, y es que no paramos, llevamos una racha de cositas referentes al mundo de Ark que es una auténtica locura. Yo creía que esta semana íbamos a tener los detalles del evento de Excellent Adventures, que seguramente se vayan para la semana que viene o como mucho la semana siguiente de la siguiente, pero tengo una gran noticia, y es que ya conocemos detalles de los DLCs que llegarán próximamente a Ark. Y es que sí, el Community Crunch de esta semanita va dirigido a una criatura en concreto. Ya sabéis que durante este año vamos a tener 5 nuevos DLCs. Uno sería el Araneo, uno sería el Quetzal, otro sería el Telicinosaurus, otro el Megalosaurus y finalmente el Giganotosaurus. No os he dicho en el orden que van a ir saliendo, pero vamos a hablar de la primera criatura que ganó las votaciones. Si esto sigue así, seguramente la segunda será, creo que fue el Quetzal, si mal no recuerdo. De hecho sí, el primero fue el Araneo, el segundo el Quetzal, el tercero el Giganotosaurus, el cuarto el Telicinosaurus y el último el Megalosaurus. Con lo cual ya sabemos el orden en el cual van a ir llegando las criaturas poco a poco dentro del juego. Así que sí, en este vídeo vamos a hablar del puesto número 1. Esa arañita que nadie tameaba, una arañita que la verdad estaba en las cuevas ahí solita y desolada, tocaba un poco las pelotinguis. Pero sí, en este vídeo os voy a dar toda la información del nuevo DLC del Araneo, porque lo hemos podido ver en su dossier y la verdad pinta una criatura muy pero que muy chula. De hecho, yo me esperaba una revisión en cuanto a sus habilidades de lo que vamos a ver ahora mismo, y es que esta criatura la verdad va a dar mucho que hablar dentro de la comunidad de Ark. Así que yo, que tú, me ponía cómodo, me cogía mi Coca-Colita, mi botellita de agua y unas palomitas y disfrutaba de lo que voy a contar a continuación. Votaste, donaste y ahora comienza. Gracias al increíble apoyo recibido durante nuestro evento benéfico Extra Life, la primera criatura del Extra Life DLC está casi lista para descender de su guarida tenebrosa. Ojito, cuidado, está casi lista. Esto quiere decir que dentro de poquito llegará dentro del juego. ¿Os imagináis que sale esta criatura junto al Acrocanthosaurus el día 31 de este mes? No creo, ¿no? Porque si dicen que está casi lista es que ya queda nada para que salga el Araneo, con lo cual dudo mucho y no creo que sea como los antiguos DLCs que te sacaban las 5 criaturas en un pack, con lo cual irán trayéndolas poco a poco a lo largo del año, yo creo. Así que cuando salga la criatura habrá que probarla, habrá que probar también si ha cambiado el método de domesticación, porque ya lo tenemos aquí en el canal. Si se sigue tameando de la misma forma, pues igualmente seguirá siendo el mismo, así que no creo que lo rehaga. Y la verdad que pinta muy pero que muy interesante esta criatura. Yo opino una cosa, ya que el Araneo va a recibir un TLC, ¿por qué no hacer un TLC también de la Broodmother? Porque ya no quedarán, ya no macharán las dos. Sabremos que el Araneo está infinitamente mejor que el boss que la sumonea. Es algo extraño, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Dejádmelo en los comentarios. La Araneo está evolucionando hacia algo mucho más peligroso. Por cierto, lo siento a todos los que tengáis aracnofobia, lo siento muchísimo. Escuchadme, quitadlo de la pantalla porque próximamente os voy a poner el dossier. Así que no quiero que temáis a nada. Ahora mismo no tenéis nada en pantalla. Bueno, igual sí, porque estoy montando un Araneo. Pero no miréis a la pantalla, repito, no miréis a la pantalla. Ya sabéis yo cuándo podéis mirar, aunque bueno, durante todo el vídeo estaré usando el Araneo, así que escuchadme solo, modo podcast, mejor. Ya no se contentan con corretear a ras de suelo. Estas arañas de gran tamaño han comenzado a reclamar las alturas, utilizando sus telarañas para desplazarse por terrenos elevados y abalanzarse sobre presas desprevenidas con una precisión
escalofriante. Ojito cuidado con esta criatura porque ya no solo van a ir por tierra, sino que seguramente esta criatura pueda escalar, con lo cual pueda ir trepando por las paredes, que tiene sentido. También seguramente estas criaturas, pues el TLC consista en aumentarle el tamaño también de la criatura. Y como ya he dicho anteriormente, seguramente las telarañas igual sirven de tirolina o no. También esta criatura, lo dije por el Discord, seguramente si ella está en el techo, ¿vale?, va a poder descender con la telaraña como si fuese Spider-Man, que por cierto yo creo que sacan el araneo con el motivo de que ha salido recientemente el tráiler de Spider-Man. Ojito cuidado. Y es que no solo va a tener esas funcionalidades, sino que va a tener muchas más. Estamos deseando compartir más detalles sobre lo que tenemos preparado, pero por ahora sepan que su impacto se está abriendo paso poco a poco hacia el ARC. Vamos, nuestro impacto, que somos la comunidad, ¿vale? No el impacto del araneo. Quiero dejarlo claro para que lo interpretéis de la forma correcta. Y sí, ahora mismo en pantalla tenéis el araneo antiguo, el dossier del araneo antiguo. Haremos una comparativa del araneo antiguo con el araneo nuevo. Grabaré algunas tomas del araneo antiguo para cuando salga el nuevo, para que lo veamos, sus cualidades y sus diferencias. Y aquí tenéis el dossier del araneo nuevo, que la verdad pinta brutal. Mirad qué cosa más bonita, y esto es solo un dossier. Veremos el concept art que seguramente en las próximas semanas saldrá. Ahora mismo, sin decir nada, ¿creéis que el araneo será mucho mejor que el que teníamos anteriormente? A ver, quien diga que no, decidle algo por los comentarios. O sea, sacad los dientes, gente, sacad los dientes. Pero vamos, ya con este nuevo diseño, lo veo mucho más amenazador. Seguramente será mucho más grande. Y el araneo que tenemos actualmente en Ark es para echarlo de comer aparte o reírse. Directamente reírse, porque es más feo que un pie. La verdad, es feísimo. A ver, que en sí el araneo tampoco es guapo, no es Brad Pitt, no es Leonardo DiCaprio, es una araña, pero ya me entendéis. Así que, ¿qué os parece si os digo todo lo que hace la arañita en su forma salvaje y en su forma domesticada? Vamos al lío. ¿Cuánto hacía que no hacía un dossier, ¿Cuánto hacía? Yo creo que desde que salió, si mal no recuerdo, alguna criatura de Ark Additions de forma oficial, ¿no? Y echaba de menos decir estas palabras. Nombre común, araneo. Especie, Araneomorphus amalgotantibus. Tiempo, aparentemente reciente. Dieta, carnívoro y tiene un temperamento oportunista / agresivo. Salvaje. Últimamente he notado una especie de evolución revolucionaria en la población local de Araneomorphus. Los hijos, entre comillas, de la Broodmother se han multiplicado repentinamente y, además, han comenzado a utilizar su asombrosa combinación de habilidades arácnidas de maneras nuevas y alarmantes. Estas arañas gigantes han comenzado a recorrer zonas elevadas con sus telarañas y a descender en rappel para emboscar a sus presas. Además, lanzan su telaraña con una precisión implacable, una técnica desorientadora que limita la capacidad de sus presas para moverse, atacar y defenderse. Tras ser alcanzada varias veces, una víctima atrapada queda prácticamente indefensa. Ojito cuidado con esto porque va a dar mucho quebradero de cabeza, y es que cuando vayamos a las cuevas, ahora estas arañas pueden descender en rappel desde el techo, te pueden lanzar telarañas desde diferentes posiciones, van a ser mucho más grandes que las que tenemos actualmente en Ark, y la verdad que si te da más de 2 veces, yo creo, con la telaraña, vas a quedarte en el piso quieto, no te vas a poder ni mover. Y es que hay que tener cuidado, porque como te empiecen a pillar un montón de arañas, de ahí no vas a salir, soldado, de ahí no vas a salir, porque vais a ver ahora lo que va a hacer también la criatura, porque tiene tela. Con esto de que dicen que pueden lanzar sus telarañas, ¿podrán poner una tirolina de punto a punto para que los Ravagers y demás criaturas puedan beneficiarse de esa telaraña en concreto? Veremos a ver. Y vamos ahora con la funcionalidad top. Vais a flipar. Domesticado. Aunque el araneo fue considerado en su momento demasiado pequeño para ser una montura práctica, los nuevos diseños de sillas de montar compactas han cambiado esta percepción. Ojito cuidado, nuevos diseños de sillas de montar compactas. Han dicho, hoy se ha rumoreado, que las sillas de montar del araneo no les iban a ser varias,
pero van a ser muy revolucionarias. Veremos a ver qué montura es o qué monturas son. Porque la verdad que, ojito, cuidado con lo que puede llevar el araneo encima. ¿Y por qué he dicho antes? De que si te van a dejar inmóvil con la telaraña, entre muchas, vas a estar muerto. Por esto mismo, su veneno narcótico resulta útil para tranquilizar a posibles criaturas que queramos tamear. Una táctica popular consiste en descender desde arriba y envolver a la criatura objetivo en telarañas antes de someterla con una mordedura venenosa. Ojito, cuidado con esto. Si estás, por ejemplo, en una cueva, ¿vale? Suponte que estás en el techo. Tienes un Megalosaurus que quieres domesticar o quieres domesticar algo en concreto de alguna cueva. Tú lo que vas a poder hacer es descender con la tela de araña hasta abajo, ¿vale? Le vas a propiciar un montón de telarañas directamente lanzadas desde tu boca o desde tu culillo, desde donde sea, y vas a poder dejarla inmóvil. Cuando tú dejes a una criatura inmóvil, vas a poder darle mordiscos para generarle torpor a la criatura en concreto y así poder tamearla mucho más fácilmente. Ojito, cuidado la siguiente combinación. A lo mejor encima del araneo tú puedes disparar también. Imagínate que le puedes propiciar un mordisco del araneo y luego lanzarle un dardo de shock a una criatura para domesticarla mucho más fácilmente. Ojito, cuidado con este combo que puede ser mortal. Por eso os he dicho, si os pillan entre varias araneos no lo vais a contar. Así que ahora hay que tener mucho cuidado en las cuevas. Y por cierto, seguramente no lo digan aquí, pero ya os lo digo yo, la tela de araña funcionará con todas las criaturas. Repito, con todas las criaturas. Veremos a ver si con giganotos pues también se puede, veremos a ver, pero debería de funcionar con todas las criaturas. Obviamente una criatura más grande pues necesitará más disparos de la telaraña para poder dejarla inmóvil. Con lo cual, contad criaturas pequeñas, pocas telas de araña, criaturas medianas pues más o menos entre poco y medias, criaturas grandes pues obviamente un montón de telas de araña y criaturas extra grandes un chingo de telarañas le vas a tener que pegar. Así que contad con ello. No lo dicen aquí, pero por norma general debería de ser así. Igual a un superviviente también le tienes que pegar bastantes, pero yo creo que con 3, que ha dicho varias veces, un superviviente va a quedar inmóvil en 2 telarañas, como mucho 3. Yo creo que igual si llevas una espada encima, igual puedes zafarte a lo mejor de la tela de araña. Veremos a ver cómo funciona esta mecánica. Veremos a ver, igual puedes, tendría todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Dejádmelo en los comentarios. Aunque el intento de domesticación fracase, tu montura arácnida puede recolectar la seda endurecida de una presa abatida para diversos usos. La seda de araneo es un excelente aislante para la ropa de invierno. Por ejemplo, o sea, ¿me estás diciendo que la seda del araneo que ahora puede recolectar va a ser como un sustituto del pelaje también? Para la armadura de invierno. Ojito, cuidado con esto, Ojito, cuidado con esto, porque dice puede recolectar la seda endurecida de una presa abatida. Ojito, cuidado con esto, Ojito, cuidado con esto, que veremos a ver cuando salga la criatura, pondremos a prueba todo y a ver qué tal, a ver qué tal. A mí me ha gustado bastante, por lo que mencionan aquí el TLC. Luego habrá que hacer pruebas como siempre, habrá que ver cómo luce esta criatura in-game y todo, y ver también sus monturas, porque aquí ponen nuevos diseños de sillas de montar. Igual no es una, igual son varias. Veremos a ver cuando salga finalmente la criatura, que según Estudio Wildcard llegará prontito. Está casi lista, así que solo queda esperar. ¿Cuándo creéis que va a llegar esta criatura? ¿Creéis que van a llegar poco a poco escalonadas a lo largo del año o que saldrán en un pack? Yo creo que llegarán escalonadas. Fíjate, saldrá primero el araneo, luego a lo mejor dentro de un par de meses el Quetzal y así poco a poco ir teniendo contenido. Aunque bueno, como tal no es contenido, son TLCs que bueno, ahí están, ¿no? Para tamearlos, para probarlos y poquito más, la verdad. Así que nada, ¿qué te ha parecido el TLC del araneo? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Déjamelo abajo en los comentarios. Ahora ir a las cuevas va a ser un auténtico reto. Antes de por sí, ya lo eran con la mega rabia, tanto de los Onix como de las Megalanias, que era un por culo que podéis flipar. Y nada, ¿qué opináis vosotros de todo esto? Dejádmelo en los comentarios. Todavía no podéis mirar, gente que tengáis aracnofobia. Yo me despido por aquí y cuando termine el vídeo ya lo cerráis y ya estaría, porque ya no vais a ver arañas, ¿vale?
Vale, lo dicho gente, reventad ese botón de like si os ha gustado el vídeo de información. También si eres nuevo en el canal, suscríbete y aprieta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo. Que tengáis un excelente fin de semanita y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Adiós.